pasada, no de esta otra. ¿Quieren uno? La métrica geométrica de H2 menos N2, 75% de H2 y 25 de N2. ¿Cuánto? 75 y 25. Para síntesis de amoníaco se prepara mezclando gas de producto 58 de N2 y 20 de CO2. ¿Cuánto tenemos? 78 de N2. 38. 78. 20% de CO2. 20. 20. Y 2% de CO2. Cortamos de agua. 50% de H2. 50 de H2 y 50 de CO2. Con gas de agua, 50% de H2 y 50 de CO2. Luego, el monóxido de carbono, que actúa como veneno del catalizador de síntesis, se elimina haciendo reaccionar esta mecha de gases con vapor de agua para formar dióxido de carbono e hidrógeno mediante la reacción de conversión. CO más H2G es H2G más H2O. Suponiendo que todas las conjunciones están en porcentaje y que se adiciona la cantidad precisa de vapor de agua para completamente todo el CO, calculen la proporción en que deberían mezclarse los gases del producto y Este es el producto que nos llega. Ya estamos protegidos, llegó usted, porque ya estamos protegidos de este lado. ¿No es cierto? ¿No es cierto, Recio? Aquí hay varias palabras que son técnicas, o sea, más que técnicas, que son de cultura que no tocan. Por ejemplo, se habla de gas de agua. El gas de agua, ¿te estás pegando? El gas de agua, hace mucho tiempo que lo tenían para hacer reacciones más complejas y que consiste en que ustedes pasan vapor de agua. ¿Ya? Esto es adicional, gas de agua. Pasan a través de carbón al rojo, vapor de agua. Y al hacer eso, se forma una mezcla gaseosa de CO más H2. Y esta mezcla equimolar, porque se da cuenta que por ejemplo balanceada y queda 1 a 1. El CO con H2 se llama gas de agua. Y por muchos años, en Inglaterra se usó para alumbrar la calle. O sea, no las que ponían ahí la calle con gas. No, y eso. Y después ya no lo usaban. Si todas estas cosas, si tú las mantienes bien, no había problema. Entonces ya nada de cañería y gas de agua, te prendí. Aprendiendo obviamente con combustible a formar agua y CO2. ¿No? Pero esto es lo que se llama gas de agua. Entonces, acá están usando en la corriente 2 el gas de agua. Entonces, al ser gas de agua, el cheque está con posiciones 0,50 y 0,50. Por eso digo que es importante entender de dónde viene, que al quemar
sale la mezcla equimolar de CO2. Lo segundo, dicen que lo que quieren preparar es una mezcla para producir amoníaco. ¿Cómo se produce amoníaco? ¿Quién fue el primero que produjo amoníaco? ¿Te acuerdas? ¿Me está aquí? ¿Qué pasó? Aquí, ¿cuál es el alma más antigua que tenemos en la zona? ¿Tú sabes quién hizo la revolución? Que fregó toda la industria del salito. Yo creo que lo mencioné aquí. Toda la industria del salito se fue al piso con esa reacción. Al comienzo del siglo pasado. Fue Haber. Haber hizo reaccionar nitrógeno con hidrógeno para producir amoníaco. Y a partir de esta amoníaco ustedes pueden, de otras reacciones, producir nitrato. Pero ¿cuál es el tema? Que esa palabra ustedes también la van a escuchar y por eso creo que lo tengan como cultura. Y es fijar el nitrógeno, porque el nitrógeno está aquí en el aire, gracias. Pero es una molécula muy inerte. ¿Por qué es inerte? Porque si ustedes miraron un poco su composición, bueno, esto de los palos significa que hay 3 pares de electrones compartidos. Por lo tanto, un enlace muy difícil de romper. Entonces, el Haber lo que hizo fue poner catalizadores y a alta presión, en realidad fue con Bosch, que ganó el primo, porque Bosch toda la parte más mecánica, por así decirlo, de tener el sistema de alta presión y que lo recorte la cara. Y entonces hizo reaccionar nitrógeno con hidrógeno. Ahora, ¿cuál es la estequiometría de esto, si usted me la pudiera decir? You know, that's la prueba. Y por eso no vamos a poner acá, ¿no? ¿Cuál sería la estequiometría de esa reacción entonces si la balancean al ojo? H2 y el producto O2. ¿Ahí? Sí. Bien. Y por lo tanto, ¿en qué proporción están reaccionando el nitrógeno y el hidrógeno? 1 a 3. Y el porcentaje, ¿cuánto sería 1 o 3? 25%, 75%, ¿se acuerdan? En esa proporción tiene que meter una mezcla al reactor de amoníaco. Fritz Haber, recibió el premio Nobel de Química a comienzos del siglo pasado. Y Fritz, después de esto, era un buen químico, pero bueno, se puso a trabajar en la industria alemana de productos químicos para la guerra. Porque llegaron mostaza, todas estas porquerías que llegaron hasta ahora, no sé. ¿Cuáles de esos gases más terribles no son gases que usted conoce? Hay uno que se llama la bomba atómica de los pobres. ¿Sabes cuál es? El gas sarín, ¿no han escuchado? Hubo un evento cuando ustedes nacían en Tokio, donde alguien lanzó eso, una secta, en un mes. Y afortunadamente el químico que lo hizo era muy, porque el producto cuando ustedes lo hacen bien es un líquido inodoro, o sea, nadie lo ve, solamente te caes muerto. Porque ese gas lo que tiene es que se mete, ¿no es cierto? Cuando ustedes respiran, ¿cómo se produce el proceso de respiración? Tienes que pensar tú a respirar. No, afortunadamente, ¿no es cierto? Si no estaríamos todos muertos. Afortunadamente se hace solo. ¿Y cuál es el sistema? ¿Conocen el sistema que funciona eso? ¿Cómo se llama ese ciclo? Que lo hacen en el colegio. ¿Recuerdan usted cómo se llama? Han empezado a hablar de la acetilcolina, el ciclo de la acetilcolina. Y bueno, eso es lo que hace que esto se mueva solo. Y hay unos sitios ahí que se ocupan y se desocupan. Y en esos sitios se mete el gas sarín. Y por lo tanto, al ocupar esos sitios, la acetilcolina no puede hacer esta pega y se puede asfixiar. ¿Sí? Y por eso la llaman la bomba atómica de los pobres, porque si ustedes tiraran eso en una ciudad pueden matar a una población inmensa. ¿Entienden? Pero asfixiar.
o como trató de hacer esta secta, digamos, como digo, pudieron aguantar a tiempo porque estaba mal preparado, estaba el gas venenoso, pero estaba con impureza que se olfateaba. Entonces, lo evacuaron rápidamente y afortunadamente murió. Bueno, Fix fue el que inventó estos catalizadores. Y como digo, se hizo millonario. ¿Por qué? ¿Y por qué no lo querían los otros químicos que tenían un espíritu comercial? Él dijo que por cada libra se le entregaran sus inventos, por cada libra de amoníaco que se producía, ganaba un fénix alemán. Y obviamente se hizo millonario. Esta reacción, si ustedes miran como buenos industriales, ¿qué producto químico es uno de los que se produce más en el mundo que se le produce el amoníaco? Todavía. Porque coba es la base de todos los fertilizantes sistémicos. Porque antiguamente, en la Primera Guerra se pensaba de que la Primera Guerra era esto. Porque ¿quién manejaba la salitera en el norte de Chile? ¿Quién manejaba la salitera? ¿Quién es? No, los ingleses. Los ingleses. Entonces, estudia un poco de historia, ese es el gran tema. Los ingleses tenían la salitera. Y si ustedes... ¿Quiénes del norte habían estado en salitera? ¿No? Bueno, si tú visitas la salitera, yo hice mi práctica en Inglaterra como ingeniero químico en María Elena. Y las casas eran como casas inglesas. Yo fui suportado en Inglaterra y dije, claro, eso es terrible. Hay más fuego en el bombillo y todo el cuento. Y bueno, con una estructura muy, digamos, así, está todo el lado donde están los gringos, los bonitos jardines y todo lo demás, después están las casas de los ingenieros, las casas de los empleados, y después la de los obreros, cada una con su respectiva casita. Bueno, en todo caso, esas saliteras murieron, quedan muy pocas. Ahora, ¿por qué las saliteras se sustentan fundamentalmente? Bueno, porque todavía sacan salite, pero además, porque en el único lugar en el mundo nos dicen que van a preparar amoníaco y que con esta cosa, con esta reacción, con este reactor, lo que quieren obtener, esto es lo que les sirve. Esta mezcla. ¿Se dan cuenta que tiene el hidrógeno y tiene el nitrógeno? Y el nitrógeno lo sacan de este gas, y ¿cómo lo llamaban? Cuando existen los gas productores, ¿cierto? Que tiene nitrógeno, pero está contaminado con CO2 y con CO2. Y este gas de agua, que también es una palabra que la tienen que aprender, que es cuando ustedes pasan, acá, cuando ustedes pasan por carbón al rojo, pasan vapor de agua, que forma esta mezcla equimolar de CO y hidrógeno. Equimolar, o sea, las mismas moles de hidrógeno que de CO2. Entonces, por esta corriente 2 meten gas de agua. Conoce la composición, 50% moles de CO, 50% moles de CO. ¿Qué le interesa el gas de agua? El hidrógeno, por supuesto. Y meten agua. Entonces, el problema es que el catalizador de la reacción de Haber, si hay CO, lo envenena el CO. Entonces, en este proceso, lo que se quiere sacar es esta mezcla que esté pura. Y para eso, el CO se hace reaccionar con agua a través del catalizador para producir CO2 y más hidrógeno. ¿No? Y el CO2 se elimina con solvente. Hay solventes que absorben el CO2 y tú lo puedes eliminar y quedas con tu corriente que la puedes vender para hacer amoníaco. Ese es el proceso que estamos viendo. ¿Estamos claros? Entonces, si nosotros hacemos un análisis de libertad, ¿cuánto LT, NE, SC, NE? ¿Cuántas serían las variables de corriente? La 1, variable de corriente independiente. ¿Cuántas? ¿La 1? ¿3? La 1, 3. La 2, 2. La 3, 1. La 4, la 5. ¿Todos entienden eso? O sea, se pueden sacar con 100 a la. ¿Y cuánto es esto? ¿Cuánto? 9. Entonces, acuérdense que hay reacción química. Entonces, además de eso, ¿cuántas reacciones están ocurriendo dentro de esa caja? Una, que es esta reacción. Y entonces aquí tengo que agregar dentro de la variable de corriente esa velocidad como variable de corriente. Entonces, además de la variable de corriente, que la saben contar, hay que agregar la velocidad. Segundo,
¿Cuántas de esas variables de corriente conocen? Cuatro. ¿Cuántas? Cuatro. 4. ¿Hay alguien que tenga duda del 4? ¿Sí? En el enunciado nos da el 0,02, pero eso podría elegir ponerlo o como no ponerlo para no confundirlo, no. ¿Por qué te va a confundir? Si ya está bien confundido esto. No tenía que confundir. Ya no tenía que confundir. Porque tú sabes que esa suma da 1. Si no da 1, el profe se equivocó. Da 1 esa suma. Y si da 1, una de ellas es dependiente. Porque tú sabes que la puedo borrar. Y ustedes me pueden decir cuál es porque va a ser la diferencia con 1. ¿Estamos claros? Entonces, a pesar que no te detalla y lo hice adrede, son 2. Los datos. ¿Cuántas ecuaciones de balance masa puedo escribir? Bueno, el número de sustancias diferentes que hay en esa unidad. ¿Cuántas sustancias diferentes hay en esa unidad? 5. ¿Hay alguna restricción adicional que me estén colocando? ¿Cuál? No, pues ya está puesta y que tiene 5, tiene 7. Ninguna. Y por lo tanto, ¿cuánto me da el F? 1. ¿Y qué hago en ese caso? Le doy una base de cálculo, un flujo. Y normalmente uno elige el que tenga más datos. Aquí, poner base de cálculo, yo diría la corriente 1 que tiene más sustancia. Esto tiene 1 igual a 100 modular. ¿Estamos claros con la base de cálculo? Al darme esa base de cálculo, ¿no es cierto? Que hay igual a 0 y puedo resolver el problema. Ahora, según este análisis, ¿no es cierto? Yo tengo 10 variables corrientes, conozco 4, me quedan por conocer cuántas, 6, y tengo 6. Ahora me di un dato más, y por lo tanto tengo que conocer 5, y tengo las 5 ecuaciones de balance masa. ¿Cuál es lo diferente con respecto al otro? Lo diferente es cuando tienen reacción química, no pueden hacer balance de masa total. A veces por coincidencia, porque el delta N de la reacción es 0, funciona. Pero es una casualidad. Entonces eso es lo que hay que tener claro. Si hay reacción química, tienen que hacer balance por cada sustancia. Entonces debo hacer balance de masa. ¿De qué sustancia sería la diferente acá? N2, el primero que está allá N2, CO2, ¿qué más? H2 y agua. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Les parece? ¿Y cuál es la ecuación de balance de masa cuando hay una reacción química? Lo vimos la vez pasada. ¿Cuánto era? Era NS. NS de salida. Igual esto. NS. Más. R por sigma S. O sigma S. Esta es la ecuación de balance de masa. No es lo que es lo que sale. ¿Por qué no? Porque hay reacción química. Ahora, si la sustancia no participa en la reacción química, este sigma S es igual a 0. ¿Ya? ¿Cómo? ¿Cómo dijo? Que si la sustancia no participa en la reacción química. Aquí, ¿qué sustancia no participa? Esta es la reacción química. ¿Qué sustancia de las que están ahí no participa en esta reacción química? El N2 es el único que no participa en la reacción. El CO, el agua, el CO2 y el hidrógeno están ahí le pasa. Entonces, cuando yo hago el balance del N2, efectivamente, si aplico esto, ¿cuánto sale N2? ¿Cuánto sale N2? Según eso de ahí, ¿cuánto? N5 por 0,25. ¿Y cuánto entra? De N2, N1, ya, pero N1 nos dimos un valor, 200.000. 1000 por 0,78. Y este factor sería 0. ¿Perdón? ¿Me equivoqué en algo? ¿Por qué N1 es 1000? Porque me lo di como base de cálculo. Recuerda que me dio el F
el F te da 1, entonces para poder resolver el problema te da una base cálculo. Y tú escoges tu base cálculo. ¿Ya? Y entre las recomendaciones, escoger aquella corriente que tiene más información, aquella que tiene más o que tiene más sustancia. Sería esto, no hay más. Pero podría haber dado otra, te va a resultar igual. Bien, el CO, ¿cuál sería la balance parcial? ¿Sí? Por ejemplo, el X5N2. ¿Perdón? El X5N2 lo podríamos conocer porque la suma tiene que ser 1. Pero en este momento para la técnica tendríamos que haber puesto. ¿Perdón? El X5N2 lo conocemos que es 0,25 Sí. porque la suma de 0,25 no deberíamos hacer para mantener la incógnita la cantidad de ecuaciones 1 menos 0. Eso es que voy a repetir algo, por favor, pero ponme atención, ponme atención. Las variables de corriente, para contarlas, dije cuenten los elementos que entran, pero las variables de corriente independientes son el flujo y n-1 composición. ¿Estamos claros? Eso deja todo claro que te pregunto. O sea, aquí, ¿cuáles son las variables independientes? Este flujo, que no lo conozco, me lo di después, y 2 composiciones. Esas son las variables de corriente independiente. Pero para contarlas, para que nos tengan el tamaño, cuentan cuántas sustancias hay aquí, 3 variables de corriente independiente. Aquí entran 2 variables de corriente. Aquí entra una, etc. Pero la definición de variable de corriente independiente es aquella que no la puedes deducir, por lo tanto, del flujo. Y de las composiciones, las que el número componente menos 1, porque el otro siempre lo pueden deducir porque la suma tiene que ser fracciones totales. O si son fracciones más. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ahí sí? Perfecto. Entonces seguimos con el CO. ¿Cuánto sale de CO? Bueno, el propósito de todo este problema es eliminar el CO, procesar. Sí. ¿Y cuánto entra? 1000 por más N2 por. ¿Está bien? ¿Entiendes? ¿Y el R cuánto sería aquí? ¿Cuánto es el sigma en esta reacción para el CO? ¿Cuánto es el sigma para el CO en esta reacción? ¿Recuerdan lo que era el sigma? Era el coeficiente estequiométrico. Y si era de reactivos, negativo. Y si es de productos, positivo. O sea, el sigma es menos 1 porque es reactivo. Porque el coeficiente estequiométrico de esa reacción está balanceado, ¿no es cierto? ¿Están de acuerdo? Y el coeficiente estequiométrico del CO es 1. El como es reactivo, menos. O sea, que sería menos R. ¿Se entendió o no? Lo repito. Sí. Lo repito. Estoy aplicando esta ecuación. ¿Okay? Entonces tengo que saber cuánto sale de, en este caso, CO del proceso. Y no sale. Por lo tanto sale 0. ¿Cuánto entra? Entra por la corriente 1, no sé, un 20% de la corriente 1 es CO, un 50% de la corriente 2 es CO. Entonces, lo que entra sería 1000 por 0,20 más en el por 0,50. Y, ¿no es cierto?, más la velocidad por el coeficiente estequiométrico. Y el coeficiente estequiométrico del CO es 1, pero por ser reactivo es menos 1. Entonces sería menos R. ¿Ahí sí? Perfecto. El CO2. ¿Cuánto sale? M4. ¿Cuánto entra? 1000 por. ¿Entra más CO2? No, no sé. ¿Y cuál es el coeficiente estequiométrico del CO2? Más 1. Sería más. ¿Se entiende? Es que sí. H2. ¿Cuánto sale H2? N5 por
0,75 va a ser igual a lo que entra H2 N2 por 0,50 y por el coeficiente estequiométrico de H2 a 1, entonces sería aquí más R. Y el del agua. ¿Cuánto sale de agua? 0. ¿Cuánto entra? N. N. ¿Cuál es el coeficiente estequiométrico? Menos 1, entonces menos R. Y ahí viene su sistema. ¿Ya? Por eso la incógnita acá, N5, no, en orden, N2, N3, N4, N5 y R. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 y ahí tengo las 5 cosas. ¿Está claro? 5 ecuaciones, 5 cosas. Ahora, si ustedes van a trabajar honestamente, que espero que así sea, ustedes van a tener una calculadora normal para resolver este problema. ¿Cómo lo resuelven? No puede sacar el N5 al tiro, ¿verdad? No,